Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas, toda la teología de San Lucas que nos acompaña y que nos ayuda también a entender este último capitulito que estamos del capítulo 24, 1 al 53 y luego también Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 del 1 al 11, que es la ascensión. Entonces, resurrección de Jesús y ascensión. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor, cómo se nos presenta este momento de la resurrección de Jesús, según el Evangelio de San Lucas. Recordemos que San Lucas es presentado sobre todo por el cardenal Martini, diciendo que este es el Evangelio de los avanzados. El capítulo 24, 1 en adelante, el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les había dicho cuando estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Bueno, esta es la primera partecita del 1 al 8. La resurrección de por sí debe entenderse según todo esto que estamos diciendo, partiendo de la vida de Jesús y su mensaje en Galilea, partiendo de la misma vida, es decir, el testimonio de todo lo que Jesús va realizando y todo el mensaje que Él realiza, ¿verdad?, en Galilea. Lo que pasa no es enigma que carece de relación con lo anterior. Es decir, aquí nosotros podemos entender justamente cuando la palabra de Dios nos está diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores. Es decir, todo el camino que Él hace justamente dentro de su comunidad. También cuando les dice no está aquí, ha resucitado. Recuerden, les dice. Sahar, es decir, recordar lo que Él les había dicho cuando estaba en Galilea. Él estaba en Galilea y por lo tanto ahí ellos hablaban, decían, discutían todos estos temas. Entonces, la resurrección de Jesús, como también después la ascensión de Jesús al cielo, siempre está en relación con la misma vida de Jesús, lo que Él está realizando en
su comunidad, con sus discípulos durante su vida terrena. Por lo tanto, lo que pasa no es un enigma en este sentido. No es algo nuevo que nunca se escuchó, que nunca se supo, sino que Jesús mismo que ya había dicho. Y entonces ahora lo importante es que el ángel les está llamando al recuerdo, como dijimos hace rato, el Sahar. Recordar lo que ya les había dicho, recordar lo que él había prometido. Y tiene mucha relación con todo lo que él vivió anteriormente. Es la verdad, el contenido más profundo de la vida y del camino de Jesús en Galilea. Ese camino, esa realización, todo cuanto Jesús ofrece, todo cuanto Jesús va viviendo en Galilea. Ahora, quien le haya seguido de verdad comprenderá lo que el sepulcro vacío significa. El sepulcro vacío, es decir, venir y no encontrarnos con el cuerpo muerto de Jesús. Por lo tanto, el sepulcro que está totalmente vacío. Para aquellos que han tomado la palabra de Jesús como una voz que solamente pertenece al mundo, la tumba vacía es un enigma que debe aclararse todavía. Aquellos que piensan simplemente en un sentido muy terrenal. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Lo han robado? ¿Lo han sacado? Es un enigma. ¿Qué había sucedido entonces aquí con el cuerpo de Jesús? Y por lo tanto, para toda esta gente es un enigma que se debe aclarar, en el sentido de que uno tiene que entender qué es entonces lo que sucedió verdaderamente en la vida del Cristo. Los restos de Jesús tienen que estar entre nosotros, ahí está. Desde un sentido biológico o de un sentido material o de un sentido terrenal, los restos de Jesús, los huesos de Jesús deben estar aquí, presentes. Hay que buscarles simplemente sobre el mundo. Después de muerto a Jesús, entonces, el que tiene todavía esta mentalidad mundana, esta mentalidad que no acepta o no introduce en su vida, dice la resurrección, entonces ciertamente que lo va a seguir buscando entre los muertos, ¿verdad? Pero es decir, aquí viene la salvación. Hay que buscarle simplemente entonces, según esto, sobre el mundo. Esto es lo que hacían las mujeres antes de escuchar la voz del ángel. Aquí también hay un proceso y aquí también hay una conversión. Es el asombro, la admiración, es esa resurrección que encontramos con el sepulcro vacío. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida pide a las parroquias un servicio de acompañamiento para las parejas en crisis. Es una de las recomendaciones que hace en el documento Itinerarios Catecumenales para la Vida Conyugal, que acaba de publicar. El documento recomienda que sean otros cónyuges experimentados, precisamente los que hayan superado una crisis, quienes presten este servicio de acompañamiento, y les insisten que no pierdan de vista las necesidades de los hijos, de las familias a las que ayuden. Aspiran a que este acompañamiento no sea solo psicológico, sino también espiritual, y sirva a las parejas para recuperar su relación con Dios y redescubrir que está presente entre los dos. Es un paso más de Francisco por el futuro de las familias cuando se cumplen 5 años de la publicación de Amores Letizia y Roma se prepara para el 10º Encuentro Mundial de las Familias. Así hablaba el Papa Jóvenes sobre el matrimonio en su viaje a Eslovaquia en 2021. Sognate senza paura di formare una famiglia, di generare e educare dei figli, di passare una vita condividendo tutto con un'altra persona, senza vergognarsi delle proprie fragilità, perché c'è lui o lei che le accoglie e le ama, che ti ama così come sei. Además, el Dicasterio para los Laicos insiste en apoyar a quienes han sufrido la separación o el divorcio.
El Papa Francisco se reunió con la secretaria general adjunta de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano. La japonesa Itsumi Nakamitsu es la responsable de dirigir el organismo de la ONU que promueve la no proliferación de armas, incluidas las de destrucción masiva. El Papa permaneció en una silla de ruedas durante su reunión, pero estaba muy animado. El Papa Francisco le regaló una estatua de San Martín donde aparece dando su capa a un pobre y los textos significativos de su pontificado. Después le pidió que se acordara de rezar por él. 5 ciclistas ciegos se han reunido este miércoles con el Papa Francisco tras la audiencia general en la Plaza de San Pedro después de haber recorrido 700 kilómetros de la Vía Francigena para apoyar los cuidados paliativos de niños con enfermedades raras o terminales. Desde Treviso traemos este mensaje al Papa para que lo sepa, para que se acuerde de estos niños, y lo hicimos nosotros mismos, con nuestros niños ciegos, para darle aún más sentido. Son los ciclistas ciegos del Club Doppla, con sede en Treviso, que se dedica a promover el ciclismo adaptado a personas invidentes y que en esta ocasión ha contado con el apoyo de Atlética Vaticana. Siamo venuti in tandem a Roma. Llegamos en tándem a Roma. Tenemos guías que son personas que tienen cierta experiencia en el ciclismo y detrás de ellos van chicos ciegos o deficientes visuales que ayudan a pedalear, a avanzar juntos. Un lavoro di squadra, un lavoro di coppia. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de parejas. Entre nosotros y el guía tiene que haber una buena afinidad. Nos hemos preparado en esto, con el tiempo, y es algo que nos viene muy bien a nosotros, sobre todo. Además de hablar con el Papa de los cuidados paliativos pediátricos y la necesidad de una mayor divulgación de la ley italiana que garantiza el acceso a los cuidados paliativos para los más pequeños, también se acordaron de otras personas invidentes que viven en peores contextos. Il mio pensiero in quell'istante, in quel momento. Lo que pensé en ese instante, en ese momento en que crucé y estreché las manos del Papa, una voz surgió de mi corazón diciendo: recuerda a los ciegos en la guerra y los ciegos en África, es decir, los que sufren el doble, la ceguera respecto a nosotros, precisamente por las grandes dificultades que hay en el ambiente en este momento y en este periodo. El pontífice les agradeció su esfuerzo y les pidió, como ya es habitual, que recen por él. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida.
les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 24 del 1 al 8 sobre la resurrección, que decíamos que debe entenderse partiendo de la vida de Jesús y de su mensaje en Galilea. La victoria de Jesús no se limita simplemente entonces a un repensamiento con la fe del sentido del camino de Jesús sobre la tierra. Entonces no nos podemos limitar simplemente a acciones, a lo que Jesús fue realizando sobre la tierra. Los discípulos del Cristo y los apóstoles no quieren admitirlo.
Esto no quieren admitirlo. Los discípulos de Cristo y los apóstoles no quieren admitirlo. Les parece todo un sueño. Parece todo un sueño. La misma sensación tienen dos hombres que caminan a Maús de tardecita. Por lo tanto, todo les parece un sueño, ¿verdad? Todo les parece algo totalmente diferente. No hay la atención pecha lleva. Y bueno, también esta misma sensación, ¿verdad? Ser tocado, ser llamado la atención, vislumbra, ¿verdad? Esta presencia del resucitado en medio de ellos. Los dos hombres que caminan a Emaús, lo mismo, era de tardecita. Han esperado en otro tiempo en Jesús como profeta y salvador. Todos nosotros, dice, estábamos esperando que Él nos liberara, el profeta, el salvador, el Mesías. Pero se ha muerto, ahí está, pero se ha muerto. Eso es lo que les llama la atención. Y más aún, porque ellos tienen la experiencia y ven que se ha muerto y entonces aquí quedan estupefactos, les llama la atención. Se ha muerto. Y aunque dicen que el sepulcro está vacío y las mujeres anuncian que está vivo, eso no pasa de ser una ilusión que simplemente carece de sentido. O mañana Pepe y pensaban que estaban viendo una ilusión, dice justamente cuando se les aparece. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes, dos hombres que, llenos de temor, ¿verdad?, de estas mujeres, no se atrevían a levantar la vista al suelo. No querían levantar, no se atrevían. La vista del suelo. Porque, pero bebé, lleva esto es lo vislumbrante, esto es lo que no entra en la simple visión humana. La resurrección traspasa, va mucho más allá. Entonces, ahora frente a una desilusión, porque una desilusión total de aquellos que no entienden la victoria de Jesús partiendo de su vida en Galilea. En Galilea. Ellos entonces que no entienden la victoria de Jesús partiendo de su vida en Galilea, acude Lucas al valor y testimonio de las viejas escrituras. Las viejas escrituras. Son ignorantes y de lento corazón para creer lo que dijeron los profetas de Israel. A través de lo que han anunciado, ¿verdad?, lo que decían los profetas, que el Mesías debía llegar en medio de nosotros, que iba a padecer, que iba a morir, pero iba a resucitar. Estas son las características, ¿verdad?, elementales de este discurso de los profetas. Y entonces hay una desilusión de parte de ellos, porque cuando ellos no entienden la victoria de Jesús partiendo de su vida en Galilea, acude Lucas al valor y al testimonio de las viejas escrituras. El valor y el testimonio de las viejas escrituras. Es decir, esto es lo que va a suceder. Ustedes, por lo tanto, son ignorantes y de lento corazón para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera estas obras para entrar en su gloria. ¿No era acaso necesario esto para que entrase en su gloria? Es decir, la misma resurrección, la misma fuerza, ¿verdad?, de Dios para que entrara en la gloria de Dios. Y como un simple caminante que ha venido a unirse con tristeza
el mismo Cristo que está glorificado empieza a abrirles el camino de la Biblia. El mismo caminante, es decir, el mismo resucitado, comienza a explicar. Y así entonces van pasando todo el Antiguo Testamento. Y ahí que está glorificando a Jesús, ¿verdad? Empiezan a abrirle el sentido de la Biblia. Y todo el Viejo Testamento se convierte así en testigo de la Pascua. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación,
toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de San Lucas, la teología de San Lucas, este evangelio maravilloso que se nos presenta. Nosotros decíamos recién, no era necesario, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria. Es una pregunta retórica, ciertamente. UPA como ujanguañan de a la comunidad, y no era necesario. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en el reino de los cielos. Operar entonces, es necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en el reino de los cielos. Y como un simple caminante que ha vuelto a ungirse, ahora nosotros entendemos que el unirse a su tristeza, el mismo Cristo era aquel que camina, era el mismo Cristo, ¿verdad? Aquel que está caminando. Está yendo con estos dos discípulos que nosotros le conocemos como los discípulos de Maús. Y como un simple caminante que ha venido a unirse a su tristeza. El mismo Cristo que está glorificado empieza a abrirles el sentido de la Biblia. Todo lo viejo, todo lo que pertenece al Antiguo Testamento se convierte así en testigo de Pascua. Todos los resucitados en su constante oscuridad de los profetas. Hay todavía una oscuridad, cierta oscuridad, no todo está dicho, ¿verdad? Los profetas van anunciando, van diciendo el Antiguo Testamento es un avance de la resurrección que se realiza en Cristo. La resurrección.
Entonces la misma palabra resurrección, resurrexi, levantarse, anástasis, volver a caminar, entonces ya es una resurrección. Hay alguien que en su nombre y bendiciendo rompe el pan con los hermanos. El romper el pan con los hermanos es el culmen, entonces, porque nosotros a eso le llamamos la Eucaristía, el culmen de reconocer al Cristo en medio de nosotros. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron que era el Cristo el que estaba caminando con ellos. Y nosotros así también, ¿verdad? Nosotros podemos reconocer en la medida en que el Cristo va caminando con nosotros. Está en su gloria y a la vez se encuentra donde hay alguien que en su nombre bendiciendo rompe con los hombres. Rompen directamente con los hombres. Las apariciones de Jesús resucitado enmarcan, según Lucas, un tiempo bien preciso de enseñanza y testimonio. Las cuarentenas o 40 días, así entonces los 40 días más implican en este sentido todo un tiempo de enseñanza y un tiempo de testimonio. Y cuando entonces, ¿verdad? Después de la resurrección, según San Lucas, tenemos un tiempo de enseñanza, tenemos un tiempo de testimonio. Ya es Juan, ya es Juan Abejinara. Hoy con Goracae, alleva. Hoy con Goracae. Aupeañan de ya es Acagoabe, aupeañan de ya es Inagoabe. Las apariciones de Jesús entonces se encuadran dentro de esto. Se trata de un tiempo de testimonio. Jesús muestra que está vivo y los apóstoles sabrían que construirlo entre nosotros es importante. Los apóstoles tendrán que proclamarlo luego. ¿Por qué? Y porque primero está toda esta comunidad, esta fuerza, ¿verdad?, del resucitado. Oye, ya la viña de comunidad, sube en la medida en que todos se van reuniendo. Debemos avanzar, debemos avanzar. Diga tú en Kilosa, diga tú en Tego Abella Putao, Yahana, debemos avanzar. Nos encontramos de la Biblia y la copia con el propio restituto de Jesús, que se aparece a Pablo y los apóstoles. Se aparece a Pablo y a los apóstoles. Las apariciones de Jesús resucitado enmarcan, según Lucas, un tiempo bien preciso de enseñanza y testimonio. Los 40 días. Coabeñan de Yareco, entonces 40 días. Coabeñan de Yareco, llevan lo que significa entonces ese camino para llegar a la resurrección. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube,
no se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy muchas felicidades a todos los que llevan el nombre de Luis, San Luis Gonzaga. Por mucho tiempo San Luis Gonzaga ha sido presentado como el modelo, el estereotipo, verdaderamente el paradigma, ¿verdad?, para la juventud, el santo de los jóvenes, San Luis Gonzaga. Los salesianos siempre, ¿verdad?, tenían la festividad, la seisena de San Luis, y así se llamaba, ¿verdad? Pero ahora ciertamente hay otros jóvenes también que llegaron al altar y justamente imitando a San Luis Gonzaga. Este santo muere a los 21 años y por eso era presentado para los jóvenes. Ahora está Santo Domingo Sabio, 14 años, y así otros santos jóvenes que tenemos en la historia de la Iglesia. Queridos amigos, lo importante es aquí mirar en este día lo que el Señor nos ofrece como siempre en su palabra, del segundo libro de los Reyes, capítulo 19, 9b, 11, luego 14, 21 y luego del 31 al 35 y 36. Sennacherib envió de nuevo mensajeros a Ezequías para decir: hablen así a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, haciéndote pensar que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú has oído seguramente lo que hicieron los reyes de Asiria a todos los países al consagrarlos al exterminio total. Y tú te vas a librar. Ezequías tomó la carta en la mano de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa del Señor, la desplegó delante del Señor y oró diciendo: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tiene tu trono sobre los querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos. Y así entonces se presenta, ¿verdad? Aquella forma la lleva. Y con mucha razón, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que Asiria y el rey entonces que está viniendo, Sennacherib, le está diciendo que esto será muy negativo, que también será tomada y destruida. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: así habla el Señor Dios de Israel, tú me has dirigido una súplica acerca de Sennacherib, rey de Asiria, y yo la he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado contra él. Te desprecia, se burla de ti, la virgen hija de Sión, a tus espaldas mueve la cabeza la hija de Jerusalén, porque de Jerusalén saldrá un resto, y del monte de Sión algunos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Por eso, así habla el Señor: Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará una sola flecha. Esto es entonces como resultado, queridos hermanos, y que la palabra del Señor hoy nos quiere enseñar. Hoy cuando Ñande Peñembo Egna, Peña Póquena, lleva Peñan de Yara Yerurea PM. La oración nos sensibiliza justamente y nos pone en el corazón alerta para que podamos responder a lo que el Señor nos va pidiendo. Opeágolo ya puede el rey Ezequías, ¿verdad? Y entonces viene la respuesta de Dios a través de Isaías: nadie te tocará, porque yo te voy a defender.
porque yo estoy al frente de tu defensa. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, ser gente de oración, pedir, suplicar, porque esto significa para nosotros compromiso de lucha y compromiso también en nuestro actuar, en nuestra conducta. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones. Nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación.
La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Lucas, la teología de San Lucas. Nosotros hablábamos de los caminantes de Emaús, allí bajo testimonial, y es también un motivo de todas estas acciones y accionares de la gente que piensa, que busca, que se interesa. Los caminantes de Emaús no han comprendido plenamente, pero también quedarse con Jesús, le ofrecen pan y amor, pero la bendición le encuentran. Jesús, el compañero invisible que camina con nosotros, el que alumbra los enigmas de las viejas escrituras, hay alguien que en su nombre y beneficio rompe el pan de los hombres, rompe el pan de los hombres. Hay más. La resurrección de Jesús no se ha mostrado solamente en un sentido de vida de Galilea. Galileo, o la palabra de Bethsaida, todo lo que encontramos aquí, Jesús no se ha mostrado solamente en el sentido de su vida en Galilea. O la palabra de la Biblia y la comida también, ¿verdad? Emaús en este caso. Debemos avanzar. Nos encontramos con el propio testimonio de Jesús que se aparece a Pablo y los apóstoles. Es decir, al hablar aquí de todos aquellos que han contemplado, que han encontrado a este Cristo. Eso es lo que nosotros lo vamos llevando por dentro. Principios, valores, elementos de la vida. Las apariciones de Jesús resucitado enmarcan, según Lucas, un tiempo bien preciso de enseñanza y testimonio, los 40 días hechos de los apóstoles. Entonces es como un momento, ¿verdad?, de dormirse, de respetar ese silencio sagrado del muerto. Pero después de un cierto tiempo entonces se vuelve a la resurrección, se vuelve a reanimar el cuerpo, la sangre. Bueno, las apariciones ahora de Jesús, que son tiempo de testimonio, Jesús muestra que está vivo y los apóstoles tendrán que proclamarlo luego. Pero a la vez es siempre de enseñanza, solo aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y el perenne testimonio acerca de Jesús. Aquí entendemos el Cristo, el testimonio de Jesús, el Cristo. Pues bien, como ahora Lucas pretende expresar el sentido real de ese testimonio, enseña aquí a cada uno de los de la comunidad que lo que Jesús pretende, esa enseñanza de Jesús resucitado a los apóstoles, condensa los 40 días de su juventud. 40 entonces días de la plenitud simbólica, esa plenitud que le da sentido. El número 40 es en este sentido de la revelación, las apariciones, a la vista del único día de la Pascua que culmina en la ascensión. La
Pascua entonces que culmina en la ascensión. Estos son los misterios más fuertes, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros como iglesia, que nos ayudan a nosotros como proclamadores de la palabra. En primer lugar, tener, pero luego también salir. Se realiza en el Evangelio en un día lleno de espera. Así que nosotros estamos mirando profundamente todos estos detalles teológicos, ¿verdad?, que San Lucas nos está diciendo al hablarnos del anuncio en la resurrección, del sepulcro vacío. La aparición ahora de Jesús. Una vez que Jesús está resucitado, comienzan las apariciones. Comienza siendo testimonio Jesús. Viene hasta los suyos, saluda con la paz y se les muestra. La aparición de Jesús comienza siendo un enorme testimonio. Jesús viene hasta los suyos, saluda con la paz, se les muestra. O sea, oye, esa cayuga viene, se hace presente. Su presencia pudiera parecer la de un fantasma, decimos nosotros. Es cierto que Jesús se les ha aparecido. No fueron todo simplemente visiones. Nada de eso. A Lucas le interesa precisar la realidad de la victoria de Jesús, de su presencia entre nosotros, porque quiere refutar toda mentira y asegurar toda sospecha. Que el Cristo muestre pies y manos es más partiendo de la presencia del Jesús resucitado en la comida de los suyos. Nos conduce Lucas hasta el gesto del Jesús, que siendo ya religioso come y muera así, a la deshonra de él, a la hondura corporal, ¿verdad?, de su victoria. Apuntamos a esto. Es la victoria la que nosotros estamos buscando, y a través de la resurrección, esa victoria de vencer el pecado. Vencer todo aquello que está obstruyendo el camino real, pronto, bueno, de parte del hombre. De esta forma, la resurrección de Jesús se desvela como el culto y el sentido de un pasado. Pero al mismo tiempo, su verdad nos abre hacia el futuro, decíamos, ¿verdad? Este futuro del Espíritu de Dios que el Cristo nos promete y el futuro de la misión que debe realizarse en todas las naciones en su nombre. Bueno, esto entonces lo vamos a precisar posteriormente y vamos a ir entendiendo cómo Lucas, ¿verdad?, va mostrándonos este camino de resurrección. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.